A ver, ahí sí. Entonces 21 y voy a compartirles mi pantalla. Quiero nomás siempre que intento confirmar de que pueden verla bien sin problema. Ya. ¿Alguien tiene problemas con la imagen? Que no sé, que se vea chica o que o no se vea lo que muestra o cualquier cosa. ¿O todo están todo bien? ¿Se ve bien? Ya. Ya, esta vendría siendo la segunda parte de la clase que había hecho hace 2 semanas atrás, me parece, un tiempo atrás, que que era una de las que había hecho, de hecho, el profe Ricardo el año pasado, que viene siendo con la química en el espacio. Y este era con esa línea que estaba siguiendo yo, de partir desde lo más lejano, desde el origen del universo, hasta hasta la vida actual en la Tierra, y bueno, y terminando después con la ecuación de Drake, como programa del curso de astrología. Y tenía justo dos hojas de ese ahí metía y me cagaron las hojas de impresión. Tenía las hojas de CA metidas entre medio. De CA, o sea, de ese. Y, Ahí está dándose A y se bebe. sí. ¿Cómo? No. No sé si me están hablando a mí. No, es que alguien tiene el micrófono prendido y está hablando algo de otro ramo. Ya. Ya no, si me tinco que era eso. Ya, pues continuamos. Entonces, del, de la clase pasada, yo le había hablado de un poco del ciclo como en cuanto a los elementos químicos que se producen en el espacio mismo. eh, como, eh, Ciclo de vida molecular, por así decirlo, donde dependiendo de todo el ciclo, está conectado con el ciclo de la formación de las estrellas, donde desde una nube difusa de gas, que vendría siendo como la mancha roja, donde donde hay polvo y gas y materiales fríos, se empiezan a formar moléculas en el polvo, y estas nubes se pueden empezar a agrupar en nubes más densas. No sé si se acuerdan de que cuando hablaba de nube densa no es como una nube de las que uno ve ahora que está lloviendo, sino que algo mucho más denso de lo que es relativo al espacio, que en la práctica es todavía vacío. Pero suficientemente oscuro como para que, por ejemplo, en imágenes en el óptico no se vean las estrellas al fondo. Si ustedes han visto las estrellas en un lugar muy claro, hay franjas en el cielo en la línea de la Vía Láctea donde hay como lugares oscuros, y esas son nubes de gas que tapan la estrella. En esos lugares se pueden formar moléculas más complejas porque la misma densidad, la misma nube va cubriendo las partes interiores de la radiación precisamente ultravioleta, que rompe moléculas y permite que se puedan formar en forma estable moléculas más grandes. Y después, cuando tenemos la formación de estrellas, ahí ya volvemos a moléculas más simples, pero todo más denso. Tenemos la formación después de la estrella misma con el disco protoplanetario. Desde aquí vendría siendo los planetas de cualquier estrella. Y aquí se formarían los elementos de los cuales se formaría no solo la Tierra, un planeta rocoso, sino que también los materiales, por ejemplo, el agua. Eh, de hecho, hay un ejemplo. El origen del agua en la Tierra, ese podría ser un tema que podrían investigar, ¿sí? Que todavía hay un debate ahí. Y bueno, la estrella después evoluciona, se le empieza a consumir todo el hidrógeno, después el helio, y cuando se le empieza a acabar el combustible, su núcleo se empieza a apretar más en forma, y se a calentar en formar una estructura mucho más compacta y densa, pero sus capas externas se empiezan a inflar y su superficie se empieza a hacer más difusa y más fría. Y tan fría que
que la temperatura baja lo suficiente como para que se empiecen a formar moléculas en esa atmósfera relativamente fría. Estamos hablando de entre 3000 y 2000 Kelvin, que estándar práctico, así como es caliente, pero para una superficie de una estrella es frío. O sea, la temperatura de la superficie del Sol, con la atmósfera, es de 5000 Kelvin, 5500 Kelvin. Y de hecho la corona aún más todavía, son como 10.000. Y de ahí y después cuando se empieza a deshacer esta estrella y se forma la nebulosa planetaria, ahí tenemos ahí forman otros elementos químicos más complejos porque es más frío, más permiten que, y bueno, de hecho en realidad prácticamente son como los mismos, que de nuevo estos retroalimentan todas las nubes de gas que hay en torno a nuestra galaxia, para una nueva generación de estrellas con más materiales, más ricos materiales, de carbono, oxígeno más que nada, como que lo más que forman la estrella en estos procesos. Eso es como un resumen de la última clase. Y bueno, y así que continuando con este tema. Sí, hay una cosa aquí que importante es cómo sabemos que están estos elementos. En particular aquí un ejemplo del hidrógeno neutro. Yo recordé de que nosotros podemos detectar elementos porque pueden emitir radiación. Y en este ejemplo, el hidrógeno neutro es simplemente un protón con un electrón. Pueden emitir una radiación muy débil, o sea, de longitud de onda bien larga, que la llamada 21 centímetros. Y solo cuando cambia de un átomo que tiene los spin, con el protón con el electrón alineado, a uno que está desalineado, la cantidad de energía total de la molécula cambia por una margen muy chico, y ese cambio, que puede ser como un estado con más energía o menos energía, puede cambiar en una molécula, que es una molécula muy no bien fría, y esa reacción se puede detectar, pero solo en ambientes bien fríos. Es igual lo importante. Y este es un mapa, sí que lo había mostrado también en la clase anterior, de todo entre comillas, esto como el hidrógeno que hay en nuestra, visto desde la Tierra, en nuestra galaxia, pero en realidad este es el monóxido de carbono. Voy a hablar un poco por qué más en ese punto. Bueno, el hidrógeno molecular, uno de los problemas que tiene es que tiene poco mecanismo de emisión, aparte de la línea de 21 centímetros. Aquí yo quiero hacer una diferencia. Una cosa es el hidrógeno neutro, que es solo un átomo, un protón y un electrón. Y aquí ya hablamos de hidrógeno molecular. Hidrógeno molecular son dos átomos de hidrógeno juntos, que es algo más complejo, y que se forma. Y tenemos la teoría de que, dado que hay mucho hidrógeno como elemento básico que se formó después del Big Bang, debe haber mucho, como no bien, bueno, hidrógeno molecular, dicen H2 también, pero que es casi imposible de detectar, porque hay pocos mecanismos por los que puede emitir radiación, o sea, donde cambia como de un nivel de energía a otro, a la temperatura a la que debería encontrarse. ¿Y por qué habla de bajas temperaturas? Porque esta molécula, para que se forme, tiene que estar en un ambiente frío.
sino, porque si hay un ambiente caliente donde estén chocando constantemente o recibiendo energía en forma constante, esa energía lo más probable es que termine rompiendo esa unión y por lo tanto destruyendo la molécula de hidrógeno. Entonces, para hacer un mapa, como el mapa de este, que de hecho era como hidrógeno molecular, lo que se usa es otra molécula, que es de hecho la molécula, una molécula más comunes que hay, que el monóxido de carbono, CO. Y esa emite radiación en la onda en las microondas, en varias longitudes. Y no es difícil de detectar. De hecho, ALMA, los radiotelescopios de ALMA están como sintonizados, por así decirlo, en la frecuencia donde esa línea, donde esa molécula es fácil de detectar. Hay ciertas bandas donde las pueden identificar sin problema. Entonces lo que astrónomos generalmente hacen es usar esa molécula como, creo que le dicen proxy, como un trazador. O sea, se asume de que si hay monóxido de carbono, CO, en ese ambiente también debe haber hidrógeno molecular a una tasa que se puede medir en otras nubes, y se estima de que probablemente siempre la razón entre una molécula y otra debe ser la misma. Entonces, si uno detecta, por ejemplo, no sé, en este lugar, 1 millón de moléculas por eh, kilómetro cúbico, por así decirlo. Eh, debe haber otra cantidad de hidrógeno molecular en ese mismo lugar. Y bueno, un ejemplo de a qué frecuencia emite esto es a los 115 GHz o una longitud de onda de 2.5 milímetros. Y además, haciendo una comparación, el Wi-Fi con el que, no, de hecho ahora yo estoy conectando mi computador, está a los 2.5, 2.4 GHz. Tengo otro Wi-Fi que está a los 5 GHz, que tiene menos alcance, pero ligeramente no me funciona bien, así que no lo uso. Pero aquí estamos hablando de 115 GHz, que es mucho más alto, pero todavía uno usa una antena para detectar esa señal. Todavía es eficiente usar una antena para eso. Bueno, también se pueden detectar moléculas, bueno, aquí ya cambiamos el tono de pasar de átomos a moléculas en general, en la atmósfera de las estrellas frías más que nada. Y estrellas frías son estrellas ya sea de baja masa, que en realidad no nos interesa mucho porque se quedan ahí haciendo no muy gran, no mucho, o sea, viviendo por mucho tiempo, con poco aislada, por así decirlo. Y las estrellas que ya están evolucionadas, están por morir, que cuando se inflan se enfrían. Entonces, las estrellas con atmósferas frías, eh, eso no implica que el núcleo sea muy caliente, ¿no? Se han detectado hartas moléculas como el hidruro, óxido metálico, iones de agua, hidróxilo, eh, y también moléculas como, bueno, el mismo CO2 también, nitrógeno molecular, y algunas moléculas orgánicas simples, como, bueno, no me sé estos nombres, pero harto oxígeno y carbono, hidrógeno, oxígeno y carbono, es lo que más, combinaciones de eso solo se ve harto. El, eh, un comentario, a ver, no sé si aquí puedo ver si me escriben comentarios en forma rápida. No, como que mm, veo el chat. Bueno, si necesitan decir algo, me lo dicen nomás. Me hablan. Pero
el titanio, me parece, con el oxígeno, titanio es bien poco abundante en comparación con otros como el carbón y el oxígeno, pero sus líneas de absorción y emisión son bien marcadas, por eso es uno de los que se ha detectado con facilidad. No es porque haya mucho, sino porque es fácil de detectar. Porque en general, de hecho, en la atmósfera del Sol prácticamente se han detectado todos los elementos, oro también, claro, pero en menor cantidad. Lo que más hay hidrógeno, obviamente, después helio, después carbono, oxígeno y el resto. Aquí hay otra cosa que es importante, que las partículas de polvo, ya le había mencionado al comienzo, el polvo, para la química en el espacio son fundamentales, porque hacen como un espacio, un lugar donde, una superficie donde puede ocurrir la química, y que no son solo dos moléculas que de repente chocan y que el mismo choque hace que cualquier reacción se rompa al tiro, sino que permite un lugar como relativamente estable donde moléculas pueden interactuar entre sí. Y, y estas partículas de polvo que se encuentran en nubes densas y difusas con temperaturas bajas, menos de 100 Kelvin, cuando hablamos de polvo hablamos de silicato o bueno, un grupo grande de silicio, carbono y bueno, con mezcla de oxígeno, por ejemplo, eh, una roca chica, una roca chica. Probablemente aquí hay geólogos que sepan más de este tema. Y, y que en estos ambientes fríos forman una capa de hielo. Cuando los astrónomos hablan de hielo, no solo hablan de agua, sino que también por ejemplo, metano, metanol, elementos que son fáciles que eh, se vaporizan rápido, o sea, relativamente con baja temperatura. Y en ese lugar es donde se puede producir harta química, donde hay un ambiente relativamente protegido, donde tenemos una partícula de polvo que puede recibir, por ejemplo, la energía que se libera al producir una unión entre dos moléculas y no que esa energía se devuelva y la termina por romper de nuevo. Entonces, en esa superficie son importantes para que formen moléculas más complejas, especialmente moléculas como orgánicas, y de hecho se ve harto en los discos protoplanetarios. Y aquí estamos hablando de partículas de 0.1 micrómetro, polvo bien chiquitito. O sea, para hacer una comparación, las partículas de agua, por ejemplo, de la tos, algo de moda, por ejemplo, del COVID, las microgotitas, esas son de entre 5 y 100 micrómetros, son mucho más grandes que estas partículas de polvo. Y bueno, otra cosa que puede pasar es que si uno mezcla este entorno donde se pueden, esta como mesa de trabajo, donde pueden ocurrir reacciones químicas con, con fotones de radiación ultravioleta, con esa energía les da como la energía necesaria para que se puedan juntar más moléculas, por ejemplo, precisamente moléculas de carbono, para formar lo que vendrían siendo los aromáticos, o hidrocarburos aromáticos, que en realidad son como cadenas de carbono, que forman estructuras como cristalinas. Estos son algunos ejemplos que se han detectado. Una gracia, de hecho, hablando como del curso en general, es que la molécula de carbono es como una pieza de Lego. Uno puede empezar a armar y armar cosas con ella con mucha facilidad. De hecho, no es raro que toda la vida orgánica esté en base al carbono, porque con el carbono uno puede armar muchas cosas. Y
La razón entre el carbono y el oxígeno es algo que, bueno, aquí voy a ir un poco más rápido, es porque creo que lo había comentado antes. Eh, Depende del tipo de estrella. Eh, si, si la estrella formó más carbono o más oxígeno, las moléculas que se forman van a ser distintas. Si sobró más carbono, significa que todo el oxígeno va a quedar atrapado en CO, y lo que sobre va a formar elementos de carbono. Y si al revés, si lo que más se produjo fue oxígeno, todo el carbono va a quedar en la molécula CO, y el oxígeno que queda va a formar otras moléculas como las que estamos presentes acá. Entonces, hay que imaginarse que la estrella que forma carbono y oxígeno desde su fusión va a formar de los dos, pero puede formar más de uno u otro. Y prácticamente todo se va a combinar en la molécula de monóxido de carbono. Entonces pero obviamente como no va a formar de la misma cantidad de carbono o de oxígeno, lo que sobre va a ser una molécula libre para formar otras moléculas con los elementos que quedan. Entonces hay dos tipos de familias de moléculas que se pueden formar en torno a una estrella, dependiendo de cuál de los dos elementos sobre. Aquí están los otros ejemplos. En caso de que eh, si sobrara carbono, ahí ya tenemos moléculas orgánicas. Digamos. Y el polvo, ¿no? Es silicio, más que nada, silicio con carbono o silicio con oxígeno. Rocas. Y este mapa, como para hacerle una idea que también es importante, es que mientras más lejos uno esté de hecho aquí en este caso el núcleo de la estrella, es más frío, y mientras más frío se permite que haya moléculas más grandes y complejas, que son más frágiles, porque mientras más grande y compleja, es más fácil que se rompa con alguna energía externa como un rayo ultravioleta. Entonces, estando prácticamente cerca del núcleo de la estrella, no hay muchas moléculas que se formen. De hecho, caso extremo solo iones. Pero ya bajo los 2000 Kelvin, aquí ya en este gráfico estamos hablando todo el rato ya de la atmósfera de la estrella, una estrella roja y gigante roja, que abarca un tamaño enorme, mucho más grande que el Sol, donde ya hasta la densidad igual va bajando, la densidad igual es baja, eh, relativamente como vacío, pero sigue siendo alto como para que haya polvo en molécula. Y dependiendo de la distancia y la temperatura se van formando cosas distintas, como simple molécula diatómica, o ya estructuras más complejas como lo aromático. Ya. Ahora, las moléculas están compuestas de átomos, ¿sí? Y en los átomos uno puede detectar transiciones electrónicas, que son la forma como nosotros detectamos los átomos en general. De hecho, eh, les voy a volver a mostrar creo que fue el auxiliar, donde les mostré estas cosas que pasaban de hecho, el ejemplo del Sol, donde uno ve estas líneas de absorción una fuente de luz. Esas líneas de absorción son como marcas que van dejando principalmente átomos que van en el camino de los rayos de la luz del Sol, que van absorbiendo esa frecuencia en particular y van generando esas absorciones.
Y a eso se refiere con transición electrónica. Es cuando, y de hecho, un ejemplo aquí, que tenemos, de nuevo, tenemos un hidrógeno, que es el ejemplo más simple, son las líneas de ah, Lyman. Bueno, no importa mucho, pero en este modelo, los electrones pueden estar en distintos niveles de energía. Y algo importante, igual que quiero que sepan, es que este modelo es como una caricatura. En realidad, los electrones no están orbitando el protón. En realidad están como en una nube, están en torno al protón como una estructura no definida. No es un sistema solar en miniatura, eso no existe. Lo que generalmente uno describe cuando pone un modelo así son los niveles de energía, que no tienen que ver con su posición. Es como una idea abstracta de cómo se comporta el electrón. Ya me quedan 10 minutos. Entonces, tomando eso como una idea, entonces si uno tiene un electrón en un nivel de energía y llega un fotón de luz, puede ser de radio, ultravioleta o de distintas frecuencias, si la frecuencia, o mejor dicho, la longitud de onda, corresponde a una cantidad de energía que permite que un electrón pase de un nivel de energía a otro, este es absorbido o excitado y absorbe ese fotón, y por eso, por ejemplo, tenemos el Sol que emitía de todo tipo de fotones, y hay unos que les faltan, que son los que las moléculas absorbieron, pero después de un cierto tiempo se vuelve a remitir. Generalmente esto lo vuelve a emitir para cualquier dirección. Y por eso tenemos ejemplos de cuando tenemos una nube de gas caliente que se ve emitiendo en estas frecuencias o longitud de onda, que no son cualquiera, sino son bien específicas, que tienen que ver con estas transiciones. Bueno, este es el ejemplo más simple, que el del hidrógeno, que de hecho es el único que uno puede describir en forma analítica todos sus modelos. Después el helio, el litio, cualquier átomo más complejo, ya son todos modelos de aproximado, y ya molécula ya otra cosa. Y aquí existen tres líneas conocidas que tienen nombres, que son las series de Lyman, serie de Balmer y las series de Paschen. ¿Y qué tiene que ver con bueno, el núcleo? Está el nivel base, que sería como el N1. Está el nivel 2, nivel 3, nivel 4, 5, y después 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito. Pero cada vez la diferencia de energía entre el más cercano al infinito cada vez son están más cerca. O sea, la diferencia de energía entre el 5 y el 6 es chico comparado con el 1 y el 2. Entonces, si un electrón pasa desde el 1 al 2, la diferencia de energía corresponde a un fotón de 122 nanómetros, pero si es del 1 al 5, que es más energía, es un fotón de 93.8 nanómetros, o sea, más chico, porque tiene una frecuencia más alta. O sea, este fotón de 93.8 tiene mucha más energía que el de 122 nanómetros, porque la cantidad de energía que absorbió o que emitió desde aquí hasta acá, o sea, si es que estaba aquí, bajó hasta el base, o si estaba aquí abajo y subió, es mucho mayor. Ahora, si está desde el 2 hasta el 6, o el 2 hasta el 5, aquí están todas las combinaciones posibles que se puedan imaginar, y todas pueden ocurrir. Y de hecho, todas las podemos detectar, pero todos tienen distinta probabilidad de que ocurran. Hay algunas que son más probables que otras. Pero ¿cuáles son las que podemos ver en el óptico?
son las que ocurren en el rango del visible. Me acuerdo que en el auxiliar que le hice le contaba de que la visible está entre los 450 y 750 nanómetros. O sea, correspondería a las líneas de Balmer. Todas las líneas de Balmer, que son desde el 2 hasta el 6, 7, hasta el infinito, son fotones que, que caen en la área del visible, la luz visible, y son lugares que podemos ver. En cambio, las de Lyman son todo de ultravioleta, porque son de mucha energía, y las de Paschen, que es del 3 hasta más adelante, son de hecho en el infrarrojo. Y solo por la energía que mueven. Aquí de nuevo está el mismo ejemplo. De hecho, prefiero más que este todavía trata de decir que como que los electrones están girando en torno al núcleo, que lo cual no es cierto. Esta de hecho sería más correcto, diría, porque al final es solo un esquema, un esquema de energía nomás. No es que realmente estén a esa distancia. Y aquí están puestos, por ejemplo, el nivel de energía en electron volts, desde del estado base hasta desde el 1 hasta el 2, del 3 al 4. Y mientras más alto el nivel, está más pegado uno a otro, la diferencia de energía es más chica, hasta que ya en el infinito es cuando el electrón simplemente se libera del átomo y se ioniza, o sea, se escapa. Entonces, la máxima cantidad de energía es de 13.6 electronvolts. Cualquier fotón que tenga más energía que eso y choque con un hidrógeno neutro, simplemente va a excitar el electrón y se va a ionizar, se va a escapar. Entonces ya hay y eso de Lyman alfa, si no me equivoco. Bueno, aquí un ejemplo. Aquí está el arcoíris, como el espectro visible, y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas de absorción del hidrógeno, que corresponden a las líneas de Balmer. De hecho, Balmer era desde el 2 hasta el 3, 2 al 4, 2 al 5, al 6, que sería 410, 430, 480, 656, donde esta es la más corta, y después cada vez se van acercando más, van siendo más parecidas. Y sería esta la 600, de hecho ahí uno lo pueden ver, 600, después 490, 430, y después está, entonces de, de 2 a 3, de 2 a 4, de 2 a 5, de 2 a 6, de 2 a 7, y cada vez después el otro es como más pegadito, hasta que ya. Pero cada vez es menos probable que ocurra, entonces la línea de absorción es más chica y es más difícil de detectar. Y después viene la otra línea que está en el ultravioleta y después una línea que está en el infrarrojo. Ya, ¿por qué cuento todo esto? Porque este es el modelo más simple de detección de hidrógeno, como el modelo de caricatura para poder después entender cosas más complejas. Ya, pero en las condiciones de temperatura y densidad en una nube de gas, en una nube en estas nubes densas y frías, no hay suficiente energía para que esa transición ocurra, sino que son moléculas que en el entorno donde pueden sobrevivir las moléculas son en ambientes bien fríos. Y el tipo de transiciones que pueden ocurrir a ellas eh, no son tan evidentes como estos, son otro tipo que son de mucho menos energía. Pero se me está acabando el tiempo, así que
Voy a abrirle otra sesión. A ver, ¿me escuchan bien? Porque ya me queda... No me queda... Me queda menos de un minuto. Y yo creo que me faltan unos 20 minutos. Así, y me gustaría aprovechar esos 20 minutos o preferirían... ¿Qué tal si hacemos un break de unos 5 minutos y entre 5 y 10 minutos y nos juntamos a las 3:55 para terminar de ver lo que falta? Ok, bueno. ¿No hay problema? Ok. Ya. Ya, entonces, de hecho, no tiene ningún mensaje. Ya, y dado que me queda menos de un minuto, no sé cuánto tenemos. Pues, seguimos. Voy a grabar esto y escritorio 2. Ahí estoy compartiendo de nuevo la pantalla. Entonces, ¿todo bien? Sí. Habíamos quedado en que el ejemplo del hidrógeno que le hice, todo esto en contexto de cómo detectamos átomos y moléculas, y este era como un repaso de cómo es el caso de los átomos, que es como más y el ejemplo más sencillo, que el hidrógeno neutro, con los niveles de hecho que se detectaron en el Sol, que el hidrógeno neutro, que son relativamente fáciles de entender y que sigue una secuencia y de hecho tiene toda una historia que está conectada con la evolución del desarrollo de la mecánica cuántica. Que estos niveles estén cuantizados, que sean un número 410, 430, 480 y no sea cualquier número, que sean unas cantidades como fijas, como cuánto, es la base de por qué se llama mecánica cuántica. Pero esto lo tenemos que aterrizar a lo que estamos viendo ahora, que es moléculas. El tema de las moléculas es que están en entornos donde sobreviven, donde habitan, hablando en el espacio, es en entornos de muy poca temperatura y estas transiciones implican electrones de muy alta energía. O sea, de hecho, todos los electrones que siguen de la serie de Lyman son todos los fotones de Lyman. La transición electrónica desde el 1 hasta cualquier nivel de energía hasta el infinito, todos son fotones de ultravioleta que romperían la mayoría de los enlaces moleculares de muy alta energía. O sea, tiene mucha energía. Entonces, el tipo de interacción, de señal que podemos detectar de las moléculas, porque sabemos que están ahí, y tienen que ver con otro tipo de transición energéticas que tienen que ver con que éstas vibren o roten. Y también pequeñas transiciones energéticas, pero no algo tan brusco, tan drástico. Y generalmente estas se pueden ver en el infrarrojo y en las microondas. O sea, de hecho, aquí un video que tengo, justo un video, este video, se lo voy a compartir en el link, que aquí son distintos modos. Por ejemplo, aquí una molécula relativamente asimétrica, que podría ser como la de, no sé, como la de agua, y que tiene distintas formas de vibrar, pues, que son como diferentes modos.
Y uno cuando puede describir el movimiento de esta molécula, está, volviendo al tema, en base a estos modos principales. Y de hecho, esto mismo, como en realidad no es un continuo, estamos hablando ya de átomos, la forma de cómo pueden oscilar y vibrar no es un continuo, sino que también están cuantizadas. También son, es raro, pero también no es que pueden vibrar, por ejemplo, así y después un poquito más rápido, sino que es como a una velocidad o uno un poquito más rápido, pero son discretos. Y lo otro que también cambia cuando oscilan, por ejemplo, una molécula diatómica, o sea, dos átomos juntos, es que su momento dipolar cambia. O sea, el vector, que es como del como centro de, sí, centro de masa, a la distancia donde están las cargas, que puede apuntar, si por ejemplo, las dos átomos no son simétricos, son distintos, que puede apuntar a una dirección. Si esta oscila, por ejemplo, si esta vibra, se acerca, se aleja y se acerca, ese momento dipolar cambia y eso también marcaría una señal. De hecho, eso lo vamos a ver con más detalle. Estas transiciones igual son de baja energía, son de entre 0.1 electron volt y 10 elevado a menos 4 electron volt. ¿Pero qué significa esto? Este es un mapa, es un interesante mapa que tiene que ver con la transparencia de nuestra atmósfera. De hecho, este es un mapa súper importante para los astrónomos. Y es que para fotones con distinta longitud de onda, que va desde los 100 Armstrong a a 1 kilómetro de largo, la atmósfera absorbe gran parte de todos estos fotones, excepto en ciertas ventanas. Bueno, la ventana más obvia es en el visible. O sea, la atmósfera deja pasar luz visible, y de hecho es la que vemos. Por eso se ve de día, porque viene la luz del sol, que atraviesa la atmósfera. Bueno, igual eso no es algo raro, porque obviamente la vida evolucionó y se adaptó a este tipo de luz. Pero hay más ventanas, y de hecho hay una ventana grande en el radio, y que son, y de hecho por eso el dibujo de aquí abajo, que tenemos antenas que detectan las ondas de radio, y acá tenemos los telescopios tradicionales, que en el visible. Todo lo que están en torno a los lugares donde no se ve, por ejemplo los rayos X o ultravioleta, uno tiene que tener un telescopio en el espacio. Ejemplo de eso hay varios. En rayo X, rayo gamma, no me viene un nombre en mente, pero en el infrarrojo medio, el Spitzer era uno de los más conocidos que se usó harto. Bueno, Kepler también era infrarrojo, pero combina un poco las cosas. Y el Hubble era óptico. Bueno, pero lo que llamamos era que 0.1 electron volt y 10 elevado a menos 4 electron volt. O sea, relativamente poca energía y un poco más de energía. Y eso corresponde a fotones que estarían en esta zona, que sería menos energético que el visible, en el infrarrojo cercano, y en el infrarrojo lejano, que son de hecho lugares donde podemos detectarlos desde el telescopio en la Tierra. Ahí está lento esto. Ahí sí, mi computador no está reaccionando bien. Bien. Como les comentaba, estas interacciones están cuantizadas. O sea, no es un continuo, no es como se parece a un resorte, pero un resorte como que puede oscilar en ciertos modos, no de cualquier forma.
y a frecuencias bien específicas. Y cuando cambia de vibrar de una forma a vibrar a otra, por ejemplo, con una frecuencia más alta, por ejemplo, está vibrando a poca frecuencia, una con más alta, implica un cambio de energía, y eso generalmente está asociado a la absorción o la liberación de energía, que en este caso sería un fotón, algo que podemos detectar. Y bueno, como decía, estas moléculas, sobre todo las que son dos diatómicas, son bien parecidas, las vibraciones son bien parecidas a un resorte. O sea, y, y eso y uno puede ver como movimiento armónico simple, como la ley de Hooke, y, y que uno le pueda definir como una energía también, y un potencial. En el caso de un potencial como clásico, uno podría definir ciertos valores que sería, por ejemplo, el caso de una onda estacionaria, algunos discretos donde como una onda como calza, eh, que vendría siendo como algo similar a ver, es como imaginarse, yo lo he visto más como un análogo que, por ejemplo, con una cuerda, que uno puede tener si uno tiene una cuerda y uno tiene una oscilación, puede tener varios modos de oscilación, pero si está limitado a cierta distancia, no puede ser de cualquier forma porque tiene que haber una onda completa, o dos ondas, o tres ondas, o cuatro ondas. Un poco en esta forma es similar en este caso el tema de las oscilaciones. Aquí mi punto va es que no están cuantizadas, son niveles de cuantizados. Y de hecho su potencial no está, tampoco es como tanto como el resorte, sino que al igual que en el caso del átomo, en niveles mientras más alto es el nivel de energía o de, por ejemplo, velocidad con que oscila, los distintos niveles de energía se van haciendo más apretados, se va cada vez acercando más como un continuo. Y eso porque en realidad son osciladores anarmónicos. O sea, no, aproximarlo como un resorte es una aproximación. Un punto aquí que interesante es que el modo base, como sin energía, que en un resorte sería que no está moviendo, se está quieto, dado que en mecánica cuántica, una propiedad del universo, uno no puede definir la posición y la velocidad de un elemento con absoluta precisión al mismo tiempo, implica que no puede estar, por ejemplo, en caso de un resorte quieto, porque si está quieto significa que uno sabe su velocidad y su posición con mucha precisión al mismo tiempo. Entonces el nivel base implica un cierto nivel de energía mínimo. Y eso implica de que hay una cierta vibración o oscilación, incluso con temperaturas de en torno a cero. Porque, bueno, obviamente los niveles de energía con las que se mueve una oscila o rota, vibra una molécula, depende de la temperatura ambiente. Y si estás en cero, uno podría imaginar que en realidad están quietas, pero en la práctica, dado esta incertidumbre, la incertidumbre de Heisenberg, siempre sigue habiendo una energía mínima, bien pequeña, pero no es cero. Y entonces, para que por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una molécula, NH3 o NF, con flúor, con distintos momento dipolar. El momento dipolar es como un vector
que en esta forma va midiendo la distancia de las cargas con respecto a una a otra, donde si al, para que una molécula mande una señal, o sea, emita fotones, dado sus oscilaciones, sus vibraciones, en estas vibraciones tiene que cambiar su momento dipolar, o sea, debe haber un movimiento de carga. O sea, porque al final los fotones están asociados a un cambio en la, un cambio en una carga eléctrica. No es realmente por el movimiento mismo, sino que si en la oscilación hay un cambio en el momento dipolar de la molécula, eso implica que va a haber una emisión de, de un fotón. Pero pueden haber casos de donde son la molécula simétrica, donde donde el momento dipolar no cambia en la oscilación y eso al final en la práctica es como por simetría no hay ningún cambio y no emite nada. Bueno, y es lo que está repitiendo acá. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo. Si tenemos una molécula de carbono y dos de oxígeno y está oscilando en forma horizontal, así, tenemos un momento dipolar hacia la izquierda, uno hacia la derecha, y los dos se cancelan uno al otro, y de hecho cuando oscilan, aumentan y disminuyen en la misma magnitud, entonces al final el momento dipolar no cambia, los dos se cancelan al mismo tiempo todo el rato, independiente de si están más lejos o más cerca. Entonces, si esta molécula oscila de esa forma, no va a emitir ningún fotón. En cambio, si es, por ejemplo, arriba abajo, ahí sí que hay una diferencia en momento dipolar entre uno y otro. O si no es, o si es como toda la derecha y toda la izquierda, ahí también hay un cambio con respecto, como si no me equivoco, viene al centro más. Y eso pasa harto si las moléculas son asimétricas, como el dióxido de carbono. Vale, pero hay moléculas como generalmente dos iguales, que por ejemplo el hidrógeno molecular, nitrógeno molecular, oxígeno molecular, que son muy simétricas, o sea, y que sí pueden oscilar, pero al final, como pasa con el dióxido de carbono, no cambia el momento dipolar cuando oscilan. Y entonces no hay una emisión de fotón en esa situación, entonces lo hacen particularmente más difíciles de detectar. Otra cosa que también, porque todo esto estamos hablando de vibraciones, lo otro que también pueden hacer es rotaciones, girar. Y la forma como giran una molécula también está cuantizado, lo cual es raro. Que no puede girar de cualquier forma, o sea, puede girar a una velocidad o puede girar más rápido, pero no es continuo. Entonces, bueno, obviamente si uno tiene varias moléculas, uno igual puede definir de hecho ya si uno tiene tres cosas distintas, uno puede definir un giro, ¿no? O sea, tampoco depende mucho del sistema de referencia que uno usa. Entonces, si uno puede definir tres ejes, cada eje de uno se puede definir como un set de rotaciones cuantizadas, o sea, con ciertos niveles de rotaciones que puedes tener, que no puede girar de cualquier, como por ejemplo velocidad, o digamos, con ¿no? Rotación angular, sino que tienen que ser niveles discretos. O sea, no puedes girar a una velocidad angular cualquiera.
Y esto también se describe como, de nuevo, como si fueran niveles de energía. Similar, todo esto es de nuevo similar a lo que era como lo que había sido el hidrógeno, pero aquí ya estamos hablando de moléculas y no estamos hablando de un electrón que cambia de una posición a otra, sino que es que la molécula en sí esté rotando o esté vibrando. Y que todos esos distintos modos, o sea, implican distintos niveles de energía y que puede pasar de uno a otro, y eso implica un cambio de energía que puede emitir o no emitir un electrón dependiendo de si cambia un momento angular, momento dipolar o no. Bueno, a la molécula no puede definir su momento de inercia, eso creo que lo vieron en mecánica clásica, ¿no? Mecánica. Y eso le da como la inercia para que gire, que es lo mismo que es similar a la F igual a m por A. Y los movimientos de inercia de un objeto tridimensional no es igual en cualquier eje. Y en las moléculas también pasa lo mismo. Entonces uno tiene, bueno, y uno ahí uno le puede definir, se define, de hecho, no lo puede definir, se definen distintos modos de rotación. Y ya me falta poco. Y lo que pasa más en la realidad es que uno tiene una combinación de vibraciones y rotaciones, pero que no están cuantizadas, ¿no? Y eso va dejando un espectro, una señal en la luz que habla de cómo está girando y cómo está rotando una molécula en particular. Y a esto se le llama como espectro rotovibracional. O sea, un ejemplo. Ahí se le asignan se le asignan unas letras. Por ejemplo, la J es por ejemplo, para distintos niveles distintos niveles de rotación, que puede ser en este caso, por ejemplo, más 1, menos 1, y un nu que sería como la vibración. Entonces, uno puede jugar con estos dos números, que un J y un nu, que hablan de estados de rotación y estados de vibración distintos, que uno los puede ir combinando. Por ejemplo, puede ser más 1 con 1, o menos 1 con 1, ¿no? Y ya esto le da nombre a transiciones al cual le da, como estaban las de línea de Lyman, de Balmer, las de Paschen. A esta ya le llaman rama P del espectro, está la rama R o la rama Q, que de nuevo es como una subdivisión dependiendo de la combinación de estos números. Y bueno, sí, eso me lo voy a saltar. Y el mapa vendría siendo similar, como de... Aquí tenemos distintos Jotas, J0, 1, 2, 3, 4, 5, y después pasamos a otro nivel de vibración, y ahí tenemos 0, 1, 2, 3, de nuevo, 4, 5. Y la transición de uno a otro implica distintas transferencias a distintos fotones, distintos niveles de energía. Y en vez de tener estas secuencias como de unas simples líneas que iban a ver, repitiendo un poco, volviendo al ejemplo más simple, que es como similar a esto, donde tenemos la serie de Paschen, Balmer y Lyman, y un espectro que era como este, uno aquí, una absorción aquí, una absorción acá y acá, y se iban juntando.
En el caso de las rotaciones, que tenemos aquí varias hay varias parecidas. Uno tiene aquí, bueno, aquí están en emisión. Tenemos varias que son algunos más probables, otros menos probables. La intensidad es qué tan probables sean, donde entre ellas se entrecruzan. Y de hecho aquí un ejemplo más con distintos J, y aquí estamos hablando de la frecuencia en megahertz, que son 14 GHz, que igual es baja energía de esta molécula. Y una gracia de esto es que analizando estos distintos espectros, dado que depende del el momento de inercia, y se, eh, se puede calcular, o sea, se puede hacer al revés. Sabiendo el espectro rotacional, uno puede estimar el momento, me queda más poco tiempo, eh, su momento de inercia, y por eso tener una idea de qué tipo de molécula es. Y bueno, todas estas líneas que nos hablan de todas las como configuraciones que puede tener estas distintas oscilaciones, que dependen al final de cómo la estructura de esta molécula nos dan, nos indican de cómo es. Y no solo eso, sino que también las líneas que son más abundantes o menos, más presentes o menos presentes, más fuertes, o qué nivel de energía son más dominantes, nos hablan también un poco nos hablan de la temperatura de dónde está esta molécula. O sea, si está en un entorno con alta energía, con alta temperatura, donde la molécula está oscilando mucho, o un lugar donde está más tranquila y un lugar más frío. Y ya para terminar, bueno, siento, no, porque está un poco de historia, quiero terminar con este video. Que en cierta forma trata de resumir lo que estaba hablando un poco rápido ahora, que son los diferentes tipos de espectros de moléculas. No sé si escuchan ya, pero yo lo voy a hablar un poco. Bueno, aquí tenemos una molécula una molécula simple, un diagrama, donde si absorbe energía de un fotón, uno puede hacer diferentes divisiones de niveles de energía dependiendo de si electrónico, vibracional o rotacional. Entonces ahí, donde al final son lo mismo, que se van subdividiendo en distintos niveles. Ya, aparte de cuando son una transición electrónica, cuando un electrón pasa de un estado a otro con más energía, esos son los que más implican más un cambio de energía más alto. A eso se llama electrónico. Cuando son vibracionales, que son de estar vibrando a una frecuencia a una más alta, requieren menos energía. Y las rotaciones son transiciones aún más finas, por así decirlo. De una molécula uno puede definir tres tipos de espectros: los que son de solo rotacionales, rotaciones vibracionales, y los que son solo electrónicos. El, la,
Y los espectros de rotación tienen que ver cuando la transición es de tan poca energía de que al final solo produce un cambio eh, en el modo cómo está girando, en modo rotacional. O sea, le llega un fotón de muy poca, generalmente una microonda, que hace que de estar girando a una velocidad gira un poquito más rápido, por ejemplo. Y eso vendrían a ser los distintos niveles de energía en la parte verde. Ya. Estas diferencias entre pasar desde una línea verde a otra línea verde, que son de pocos niveles de energía, son los que se pueden ver en el microondas y en el infrarrojo lejano, la parte más de menos energía. Ya. El otro que puede pasar cuando ya hay más energía es que puede ocurrir un cambio no solo de rotación, sino que también uno de vibración, o sea, hace que la molécula tanto puede rotar, pero al mismo tiempo también vibrar distinto. Y a eso se le llama un espectro de vibra rotacional. Y eso se ve en el infrarrojo, que, que sería la transición entre las azules. Y eso son las que se ven en el infrarrojo cercano. Y el último que es similar al del caso de los átomos, es que cuando pasa de un cambio electrónico que también puede ocurrir, también producir un cambio también en la rotación y la vibración, eso implica mucha más energía, y eso se puede ver en el visible y ultravioleta, pero también ahí depende de la molécula, porque hay, hay niveles de energía que ya son tan altos que pueden romper la molécula. Entonces hay algunos, pero no depende de el enlace que tenga la molécula y qué tan fuerte sea, qué tan resistente sea este tipo de cambio. Entonces, para un nivel de rotacional, uno puede tener estos niveles más como bandas con distintos niveles de rotación, que son como el espectro de banda electrónica, ¿no? Bueno, ese en resumen, tratando de simplificar, resumir esta idea. Bueno, ya me queda poco tiempo, pero era lo último que quería hablarles. Entonces, en una molécula que es mucho más compleja que un átomo, uno no solo tiene los distintos niveles de energía de que es de un electrón que pasa de un estado a otro, sino que también están los niveles de energía de sus rotaciones y sus vibraciones, que están cuantizados, que no son cualquiera. Y eso uno lo puede describir como números cuánticos, como los números del átomo, que son los S, P y cosas, pero aquí son J, P, olvidé la letra. Y que también están bien estudiados, y sobre todo para las moléculas más simples. Y de hecho, solo analizando la distribución que tiene esta absorción, la forma que tiene, uno puede deducir más o menos, por ejemplo, el momento de inercia que tiene la molécula y
la temperatura del ambiente en la que se encuentra esta molécula. Y bueno, y si uno las conoce bastante bien sobre todo las más conocidas, uno la puede identificar inmediatamente. Aunque aún así, de hecho en ALMA se ha visto un montón de transiciones de emisiones que aún no se reconoce de qué tipo de molécula es, que realmente son cosas bien poco probables. Pero así es como nosotros sabemos que existen moléculas y que son esa molécula y no cualquier otra en el espacio. Así que bueno, ¿alguna duda? Que quedan menos de un minuto. Igual se me hizo larga esta clase, pero era esta cosa. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? De hecho, lo podemos ver el jueves, si quieren, ya que igual es tarde. ¿No?